Buenos días, hermanos, hermanas, jóvenes, niños, pueblo de Dios. Me siento en casa, hermanos. La manera en la que yo lo puedo describir, ustedes están locos. Pero yo estoy loca. Y en muchos lugares yo no quepo. Porque le he creído a Dios. Y hay muchos lugares en donde me ven raro. Pero al pasar del tiempo, Dios empieza a cumplir su palabra. El proceso del Señor. Así que estar loco no está mal. No está nada mal. A todo lo contrario. Hay que estar locos, pero por lo que el Señor nos ha hablado. Y tengo varias palabras que el Señor me ha dado para individuales y para la congregación, pero antes que nada yo quiero preguntar algo. He tenido curiosidad. ¿Está cerca de aquí el colegio Lone Star Cypress? ¿No? Un aproximado, no, muy lejos o muy... 25 minutos. Como unos 40 minutos. Y la razón por la que les pregunto es porque he conocido muchos jóvenes de Lone Star Cypress. Yo no vivo aquí en Houston, yo vivo en Dallas. Y estando en Nashville, Tennessee, ahorita les voy a decir por qué voy a eso. Estos muchachos de Lone Star Cypress han hecho una cosa tremenda en la comunidad de ahí de Cypress. Se han juntado con las county jails y han estado trabajando, y son personas que no tienen conocimiento de Dios. Y estando en Nashville, Tennessee, yo conocí a varios de estos muchachos. Y el Señor me ponía Torre Fuerte, Torre Fuerte, Torre Fuerte. Y yo no sabía dónde estaba Torre Fuerte, no sabía dónde estaba el colegio Cypress, pero esa es la primera palabra que quiero dejarles. Busquen a Lone Star Cypress. Ahí hay jóvenes que necesitan ser parte de esta casa, que tienen el arte, que ustedes están sacando, pero no nada más, porque no es de aquí el arte, yo me doy cuenta, el arte es para estar afuera. Y esos muchachos necesitan la guianza que el Señor tiene y ha dado a esta casa. Y esa es la primera palabra que yo le quiero dejar a todos, especialmente a los que son jóvenes, porque joven con joven se van a identificar. Amén. Y en esta mañana te quiero, la decía pastora, compárteles un poquito de lo que el Señor ha hecho en tu vida, y te quiero compartir un poquito. El Señor me ha cambiado de una manera sobrenatural. No sé, yo soy la más sorprendida, hermanos, de verdad se los digo. Y le quiero hablar a los jóvenes en esta mañana. Porque nosotros como jóvenes, yo ya ni sé ni qué soy, si soy joven o adulto. Aunque yo sé que todavía soy joven, tengo 28 años, todavía estoy joven. Pero soy mamá, soy esposa, entonces a veces es como que un día soy joven, otro día adulto y ahí voy, ¿no? Pero le quiero hablar a los jóvenes en este momento y a los papás de los jóvenes también. El Señor tiene grandes cosas para ti y muchas veces preguntamos o decimos, el Señor tiene grandes planes, Él tiene pensamientos de bien, pero mi pregunta para ti esta mañana es, ¿cuál es ese pensamiento de bien? Necesitas encontrar cuál es ese pensamiento de bien. ¿Qué es el plan? ¿Qué es lo que el Señor tiene? Y te cuento esto porque el Señor en este último tiempo ha trabajado de una manera sobrenatural. Yo trabajaba en la radio hace años, tenía el show y yo pensaba que eso era todo. Eso era lo que Dios había hecho en mi vida y gloria a Dios, llegué, ¿no? A donde el Señor me tenía, me removió de ahí. Fue un proceso que el Señor trabajó mucho en mi carácter, trabajó en el orgullo que había dentro de mí. Y el Señor lo sigue trabajando, lo sigue demoliendo hasta el día de hoy. Pero te lo cuento porque tiene que ver con el propósito de Dios. Y de eso es lo que voy a estar hablando en la prédica. Pero todos los jóvenes, créanle a Dios. Yo le creí a Dios, a mí me dejaron ir de mi trabajo, tenía muy buen trabajo. Y me dejaron ir, no tenía nada, o sea, salí de high school, fue un trade school y empecé en la radio. Y después de que me despidieron, yo traté de que me pagaran lo mismo y me dijeron, naranjas de Montemorelos, no te vamos a pagar eso. Porque no tienes tu associate, no tienes tu bachelor, sorry, no te podemos pagar. Me frustré. Y el Señor me dijo, es que yo tengo planes de bien para ti. Y yo le dije al Señor, ¿pero cuáles planes? O sea, toda mi vida, desde niños todos escuchamos, Dios tiene planes de bien para tu vida. Y yo me cansé de escuchar eso y yo le dije, Señor, ¿cuál es ese plan de bien para tu vida? Me dijo, yo he establecido gobierno mío en tu vida. Pero necesito que vuelvas a empezar. Step one. Y en el 2015 empecé el colegio comunitario allá en Dallas. Y empecé, al principio era como que yo soy una adulta, yo soy mamá, o sea, ¿cómo voy a ir? Aunque estoy joven, estaba yo en el salón y era como que, oh, you got cookies, o sea, porque yo ya soy una adulta. Pero en ese momento me di cuenta que el ministerio que el Señor me había dado tenía que florecer ahí. Y le doy muchas gracias a Dios y te lo cuento para que sea de motivación.
el dinero lo va a poner Dios, porque eso fue lo primero. ¿Cómo yo voy a pagar, Señor? Si yo ya tengo un esposo, un hijo, tenemos un mortgage. No puedo, Señor. Y el Señor me dijo, es que yo no te estoy preguntando, yo te estoy mandando. Y es lo mismo que le dice a los jóvenes, yo no te estoy preguntando, yo te estoy mandando. Yo te estoy mandando a que te eduques porque te necesito allá afuera. Porque aquí adentro todos podemos actuar, todos podemos hacer, pero es allá afuera donde tenemos que brillar, donde tenemos que enseñar la gloria de Dios que vive dentro de nosotros. Y después el Señor me empezó a pagar, ¿no? O sea, a pagar la escuela, gloria a Dios. Y empecé y se puso difícil la cosa y pues ahí ya no era tanto gloria a Dios porque ya eran muchas clases y todo. Y luego para matemáticas a mí me costó 8 veces pasar el tax test. Pues yo fui de aquella generación del tax. 8 veces tomé el de matemáticas, entonces toda mi vida era como que la vida me trataba de decir tú no eres, y el Señor me decía tú sí eres. Le rehuí 10 años, hermanos, a la escuela, vamos a llamarlo así, por ese problemita de matemáticas. Ya terminé mi asociado, le doy gracias a Dios porque yo decía, no, álgebra, cuando me vuelva a enfrentar con álgebra me va a vencer. Pues les tengo una noticia, nunca tuve que ver álgebra, porque la carrera que yo tomé no tiene nada que ver con álgebra. Tuve estadística, tuve otras cosas, y a veces el gigante que se te atravesó ya lo habías derribado, pero le tienes a veces tanto miedo y no le crees a Dios. Joven, créele a Dios, créele a Dios. Terminé, el Señor me pagó, voy a entrar en UT Arlington en este próximo fall. El Señor ya me pagó todo el año. Yo soy la más sorprendida, hermanos, yo lloro y porque una cosa es creerle a Dios cuando son $2,000. Yo le creo a Dios $2,000, pero cuando son 15,000, vamos a hablar, vamos a orar. Ahí ya es como que mi fe, ¿verdad? Ya toma un poquito más pues ya es como más escalado, ¿no? Pero le creí al Señor y hace 3 semanas me enteré que ya está pagado todo el año que viene, los próximos 12 meses. Y yo le doy la gloria a Dios. Pero ¿qué es lo que necesitó Dios? Que yo me rindiera, como decía la canción, como decían ahorita los muchachos. Surrender. Pero es que, y ahí me estaba yo ahogando, y el Señor, surrender. Pero, surrender. El día que you surrender es cuando muchas cosas de tu plan que el Señor tiene para tu vida van a empezar a pasar. Y otro agradecimiento que le doy, y I'm not showing off, no. Al que estoy showing off es la gloria de Dios que se presenta cuando dejas que el Señor actúe en tu vida. En el colegio dijeron, vamos a regalar 2 viajes a Austria y a Alemania, a un Global Citizenship. Y yo estoy estudiando Political Science. Y yo dije, no, pues, gloria a Dios, ¿verdad? Y siempre, ¿verdad? Si es tu voluntad, Señor. Y mami, ten mi voluntad para escribir esas essays, porque no va a bajar el ángel Miguel, ni Gabriel, ni ningún arcángel a escribirte nada. Ponte a escribir, porque era una competencia. Y lo dice, hermanos, y le digo a los papás, apoyen a sus hijos. Apoyen a sus hijos. Porque a veces, yo soy mamá y ya estoy casada, tengo mi esposo es el que ahorita más me apoya, pero todavía hasta el día de hoy tengo el apoyo de mis padres, de que están ahí. You can do it. El Señor está contigo. Y es el estar todo el tiempo con la palabra del Señor. Y no como un amuleto, no, sino como una verdad. Y también me dicen de repente, you were one of the winners. Y yo dije, gloria a Dios, nos vamos a Austria. Y me voy a ir ahora en estos últimos de mayo. Y le doy toda la gloria a Dios, hermano. Porque cuando yo entré al colegio en el 2015, cero. Yo le creí a Dios. Es más, mire, yo iba, ese día cuando me inscribí, iba yo para, fue un jueves, y el lunes yo salía para Guinea Ecuatorial, África. A mí me despiden de mi trabajo, y lo primero que me dice mi papá es, ¿quién puede servirle al Señor? And I'm like, you are crazy, porque lo que me dieron no es retirement, pero lo que me dieron de lump sum, de layoff, you are crazy, yo no me voy a ir en un mission trip. I need it. Pero 2 semanas después ya me estaba yendo a un mission trip. Y en ese día estaba manejando y el Señor me dice, ¿me crees? Sí, Señor, pero pues ya me voy a África, ya te creí, ¿verdad? Ya te di ahí. No, mira, bájate, inscríbete. Pero yo, Señor, las matemáticas, no otra vez, Dios, hazlo.
hazlo. Y me quebranta en mi corazón el Señor, hermanos. Porque digo, si no hubiera escuchado la voz del Señor, otra historia estuviera cantando el día de hoy. Y en tu vida también, ¿qué es lo que no le has creído al Señor? Por eso tu historia no ha cambiado. Y no es porque Dios sea mentiroso, claro que no. Es porque no le has creído al Señor. Y el día de hoy te voy a hablar de dos personajes que tú ya conoces. Pero antes que eso, quiero que vayas conmigo a Romanos 8:28, este versículo tan conocido por todos nosotros. Y este mensaje es para todos, para jóvenes, para niños, para adultos, para tercera, cuarta, quinta edad, las que haya. Y dice la palabra del Señor, dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Quiero que pongas atención al 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y yo te vengo a decir en esta mañana, hermanos, el Señor ya te predestinó. El Señor ya te ha llamado. El Señor ya te ha justificado. Pero también el Señor ha puesto gloria sobre tu vida. Y es tiempo de que en este tiempo te agarres de esa gloria que el Señor ha depositado en ti. Que es Él, porque esa misma gloria es para que Él sea glorificado. Para eso es la gloria del Señor en tu vida, para que le des toda la honra. Y cuando digo toda la honra, no es de que todo el día estés, gloria a Dios, aleluya, y estás en el colegio y santo, aleluya, y no, es tu vida, la manera en la que caminas, en la manera en la que te mueves. ¿Le crees a Dios o no le crees a Dios? ¿Obedeces a Dios o no obedeces a Dios? Él te llamó, Él ya te ha justificado, y Él quiere que esa gloria ya la tienes. No es de que te va a dar una gloria, no, dice ya también glorificó, ya lo hizo, pero ahora lo tienes que vivir. Es tiempo de que lo vivas ahora. Y te quiero hablar de dos personajes. Y el Señor me decía, aquí en la iglesia, Torre Fuerte, viven estos dos personajes. Está bien, gracias Señor por dejarme saber esto. Y quiero que vayas conmigo a Génesis 37. Y de los dos personajes que te voy a estar hablando el día de hoy, conocidos por la mayoría de nosotros, es José y es Jacob. Y el Señor me decía que aquí en la iglesia está José y está Jacob, porque está el Padre y está el Hijo. Y aquí hay familias donde están los dos. Pero se necesita uno, el destino de uno está enlazado con el destino del otro. Y quiero que abras tu Biblia conmigo en Génesis 37. 2, 3 y 4, vamos a leer. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre de la mala fama de ellos. Número 3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hermanos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y le quiero hablar primero a todos los Israeles o Jacob que hay aquí. ¿Qué es lo que has hecho con tus hijos? ¿Qué es lo que has hecho no solamente con tus hijos, sino de tus hijos? ¿Has hecho niños chiflados? Como lo que pasó aquí. Y José ya venía con un destino, como tus hijos ya tienen un destino. Pero no nada más era José, también era Judá, también eran los otros hijos que tenía él. Y yo sé que los papás aquí tienen más de un hijo. Y el Señor te quiere hablar el día de hoy, pero los jóvenes también. Y el mensaje está más concentrado hacia la vida de José, porque José cuando nació él ya traía un propósito, él ya traía algo que el Señor había hablado, pero tenía que trabajar con el carácter de José. Tenía que trabajar con lo que él ya sabía. Entonces de repente, voy a estar hablándote de la historia.
Después, en versículos más después, dice que este soñó un sueño y se lo contó a sus hermanos. Y tú conoces la historia, luego tuvo otro sueño y también se lo contó a sus hermanos. Lo que el Señor tiene en tu vida, hermano, hermana, no lo vas a poder negar, está ahí. Pero el Señor durante el proceso de tu vida va a empezar a quebrar cosas de tu vida para que tú puedas darle la honra a Dios y no a tu talento, le puedas dar la honra a Dios y no a tus habilidades, le puedas dar la honra a Dios para que no vaya a ser que en un tiempo que venga digas, por mi esfuerzo, por lo que yo hice, por lo que yo me desvelé, por lo que yo estudié, por lo X, Y y Z, no, sino que al último siempre digas, siempre fue por Dios, después por Dios y al último fue por Dios. Amén. Y esta es la historia, yo sé que todos conocemos la historia de José el soñador. Vino, le dijo a sus hermanos, yo soñé un sueño, y uno de ellos era de que se postraban ante las estrellas y que yo era acá el grandote. Y le hablo a todos los jóvenes porque el Señor trae, que en esta nueva generación el Señor tiene cosas tan grandes para los jóvenes, pero Él necesita moldear tu carácter. Porque tú eres el representante del Señor en el mundo. Pero si eres una luz ahí media quebrada, vas a ser como esos carros que traen una luz de un lado y del otro no. O sea, ¿qué es de que tienes la probabilidad que te pare un policía y te pongan un ticket? Y yo creo que nadie en este tiempo tenemos que estar viviendo una vida de 50 y 50. Con una probabilidad de que me vaya mal, pero pues es que del otro lado está bien. Ojalá y pase el policía por el lado derecho donde sí sirve la luz, ¿verdad? Pero no, el Señor quiere que sea completo lo que hagas con Él en todo tiempo. Porque quiero que recuerdes que no trabajas para Dios, trabajas con Dios. Dice la palabra que somos colaboradores con el Señor. Y eso es algo que tenemos que unirnos a todos los que estamos más jóvenes, pero también los adultos, porque tiene mucho que ver. ¿Qué fue lo que hizo Jacob con José? Lo formó. De todos sus hermanos, José era el único que sabía leer. Lo preparó. Hay cosas, proféticamente el Señor me empezó a hablar, hay cosas que ha habido que los jóvenes, aún los adultos, han vivido el tiempo pasado, pero era parte del proceso que el Señor tiene en la vida de cada uno de ustedes. No solamente las cosas buenas, como él, ¿no? Que sabía leer y escribir, pero hay también cosas que no son tan buenas. Y hablando de cosas que no son tan buenas, en el capítulo 37, versículo 24, dice que sus hermanos estaban bien enojados porque él se creía, ¿verdad? La verdad, se creía porque tenía algo de qué creerse. Como tú y yo tenemos algo de qué creernos, de que el Señor está con nosotros, pero no tenemos que tomarlo de esta manera. Sino todo lo contrario, tenemos que darle la gloria a Dios y poder ser humildes para que el Señor tome el control completo y nos lleve a donde Él quiere en realidad llevarnos. Y dice el 24, dice, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Entonces en esta cisterna los hermanos lo tiraron y empezaron a planear qué es lo que van a hacer con la vida de su hermano, y más adelante lo venden y se lo llevan. Y me toca bastante porque el preferido, el que Dios estaba con él, el de la promesa. ¿Cuántas promesas no te ha dado el Señor hacia tu vida? Acuérdate el día de hoy cuántas promesas Dios no te ha hablado, no te ha traído a tu vida en lo personal, a tu familia. Cosas, vuelvo con ese pasaje, Dios tiene pensamientos de bien. Pero hasta ahí nos quedamos. Y eso a veces nos lo ponemos como bajurú cuando andamos enfermitos. Cuando algo nos está pasando y nos sentimos down, dices, no, es que el Señor tiene pensamientos. Pero hasta ahí nos quedamos. Y nos seguimos más adelante. ¿Cuáles son esos pensamientos? ¿Qué es el propósito por el que tú me trajiste a esta tierra? Ahorita levantaban, ¿quién es de México? ¿Quién es de otros lugares? Todos somos latinoamericanos. ¿Cuál fue el propósito que el Señor te trajo a esta nación? ¿Cuál fue el propósito que el Señor trajo a tus hijos a esta nación? Como joven, ¿por qué a veces nos decimos, es que yo no soy igual que ti? Sí eres igual, somos iguales. Eso de que no somos iguales, el Señor a todos nos hizo por igual. Y es tiempo de que nos agarremos de la mano con nuestro hermano el árabe, con nuestro hermano el morenito, con nuestro hermano el que se ve rasgadito de los ojos. Porque el Señor tiene el propósito. Y a lo mejor al lado del hermano que tiene el ojo rasgado, es con el que tiene tu propósito.
A lo mejor ese es el esposo que tiene para la muchacha. Pero no, la hermana, ¿cómo crees que va a ser con un chino? No, ni le entiendo. Pues aprendí inglés, hermana. O sea, con mucho respeto. Pero porque tenemos que entender a dónde el Señor nos quiere llevar. Pero todo es con una humildad tan grande. Pero también hay una cosa que me deja impactada. El Señor nos pasa. Y es un proceso, el Señor, un proceso tan grande. Decía ahí que José tenía 17 años, era un jovencito. Algunos de aquí tienen 17, otros están más chiquitos, otros están ya más doble, ¿verdad? 17 por 2. Pero el Señor seguía trabajando y algo que me toca cuando pasamos situaciones difíciles, hermanos. Nosotros decimos, los sabios. De repente alguien pasa una situación bien difícil y no, le fue mal por esto. Pero nunca te has puesto a pensar, está pasando esa situación porque el Señor lo está formando. Dice en el 39:2, dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Para esto ya lo habían vendido, ya era esclavo, el hijo de papi ya era esclavo. Ya estaba en la casa de Potifar, ya estaba sirviendo. Pero ¿cómo? Si te pones a pensar, ¿cómo que Dios estaba con él y él era esclavo? En tu vida. El Señor está contigo en los momentos difíciles, en cosas cuando has estado esclavo, de diferentes cosas. ¿Ha estado el Señor contigo? Situaciones donde dices, no, esto no puede ser de parte de Dios. ¿Era de parte de Dios que lo metieran en la casa de Potifar a José? Claro que sí, porque estaba formando el carácter de él. Porque tenía claro, se iba a cumplir eso de que se postraran. Claro que sí, las promesas que el Señor te ha dado particulares, se van a cumplir. Pero Él tiene que quitar tu orgullo. Él tiene que quitar lo más mínimo de tu orgullo para poder glorificarse en ti, porque si no, va a ser tu gloria, va a ser lo tuyo y no va a ser lo de Él. Dice el 3, dice, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hay momentos donde te la estás viendo bien negra, pero se te olvida que el Señor está contigo. Se te olvida que Él es el que lo hace prosperar en tu mano, aunque seas un esclavo como Él estaba haciendo. Y la gente alrededor tuyo se va a dar cuenta. Hay algo que esta señorita tiene, hay algo que este muchacho tiene. O esta señora tiene. Porque cada vez lo hace prosperar. Hay algo ahí. Pero el Señor seguía tratando con él. Luego también vemos todo ese capítulo. Viene en esos momentos, viene y el Señor empieza a tratar con tu honestidad. Pero también empieza a tratar con tu integridad. Viene la esposa de Potifar y se le ofrece. Aquí, leve, nadie se va a dar cuenta. ¿Verdad? Igualmente que muchas cosas en nuestra vida. A lo mejor no en un adulterio, pero qué tal a lo mejor en el trabajo. Hasta esta transita y nadie se va a dar cuenta. Y hasta uno, ¿verdad? Se justifica diciendo, y era una herramientita ahí que le pusimos que $40 more. Ay, Señor, tú conoces la necesidad que yo tengo. Gracias por tu provisión. No. Porque en ese momento donde te la estás viendo bien negra, Él quiere ver qué tan íntegro eres. ¿Cuánta integridad tienes tú? ¿Qué tanto temor del Señor tienes? Te voy a tener que pisar, I'm sorry, pero ¿estás diezmando? Porque dice la palabra que el diezmo es para aprender a tener temor del Señor. Eso es parte de tu integridad. Y hablo también a los jóvenes, porque los jóvenes también trabajan, también son productivos. Y esa es la manera en la que aprendes a tener temor del Señor. Y esa veces, no, ya no me gustó. Está bien, ¿verdad? Si se me ofrece la del trabajo, pues esa prueba yo sí la paso. Está bien fea aparte. Pero va a haber, como dicen, de qué patita coger. No a todos se les va a presentar como se le presentó a la esposa de Potifar. A cada quien se le va a presentar de una manera diferente, pero ¿qué tanta integridad tienes tú?
Pero no nada más eso, huyes, ¿no? Y a veces huyes de lo que estás pasando y llegas, gloria a Dios, gracias Señor, huí, ¿verdad? Gracias por tu victoria, Señor, pero de repente venimos a arrestarte, como le hicieron a él, te vamos a echar en la cárcel porque están diciendo que abusaste o quisiste abusar de esta señora como le pasó a él. Trató de abusar de la esposa de Potifar, fue lo que ella empezó a decir. Y miren, aquí está su ropa porque hasta se salió encueradito. Y así nos pasa en nuestra vida. Hay cosas que todo delata como si hubiéramos sido nosotros. Y en ese momento, en lugar de decirle, gracias Señor, es parte de mi proceso, pero ¿por qué el hombre lo hubiera hecho? Si lo hubiera hecho, ya nada más le hubiera pedido perdón a Dios y ni estuviera en ese problema. Nos autojustificamos. Pero leímos ahorita en Romanos que Él ya nos justificó, porque tenemos que autojustificarnos nosotros. Pero ahí es donde el Señor empieza y sigue trabajando en nuestras vidas. Pero después de eso, se lo llevan a la cárcel y lo meten ahí, y conoce al panadero y conoce al copero. Y estando ahí con el panadero y el copero les traen sus sueños, ¿no? Y ahí todavía estaba bien gallón. No, pues yo soy el que interpreto los sueños. Tú dímelo, ándale. Y lo digo en esta mañana, yo decía, Señor, ¿por qué me traías mucho eso? Porque ese era el talento que tenía José. Y en esta mañana puedo entender por qué el Señor me hablaba de eso. Porque aquí hay muchos talentos. Pero no es cuando venga, a ver, ¿cómo se llamaba la hermana de los chilaquiles? El hermano dice, a lo mejor puede pasar una situación de finanzas y ella puede decir, échale, acabo yo hago los chilaquiles y por lo que yo sé, por el talento que el Señor me dio, ahí vamos a sacar para pagar el... Oh, no te preocupes, hija, yo te voy a sacar a la universidad porque con estas manos, con ese talento, hermano, a veces nada más vemos el talento que es cantar, no, ella trajo su talento y a veces así somos. Dámelo, como decía José, dímelo, yo te lo interpreto. Dale, no sé cuál sea tu talento, hay tantos talentos, el que es mecánico es tu talento. Tú tráeme, nombre, 5 carros a la semana, vas a ver cómo va a salir. El que canta, el que todos los talentos que podamos tener así, José, la misma manera, dímelo, ¿verdad? Pero ahí lo tratamos de disfrazar, porque el Señor fue el que me dio este talento. Pero el Señor es el que conoce el corazón, si en realidad lo estás diciendo por Él, o lo estás diciendo nada más para rellenar y para sacar tuyo. Y el Señor siguió trabajando porque le interpretó, dice aquí en el 40:14, cuando le interpreta, dice, vamos a leer desde el 8, dice, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Claro, ¿verdad? Siempre no son de Dios. No es de Dios el talento. Pero cuéntame. ¿Y cómo sé? ¿Cómo tú puedes decir, ay hermana, está juzgándolo? No, le voy a decir cómo sé. Porque después en el 14 le dice, acuérdate pues de mí cuando tengas este bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y menciones de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Ay, sí, tú te acuerdas cuando le arreglas el carro al que es mecánico. No, pero acuérdate a la hermana o lo que hagas. Acuérdate de mí, porque piensas que es por lo que tú pudiste hacer y no por la obra de Dios en tu vida, porque el Señor va a seguir trabajando en ti. Y eso es algo que tenemos que acordarnos, hermanos, porque si no, el proceso se hace más grande, se hace más largo. Y nosotros somos los que extendemos ese proceso, pero no nada más eso. Tú ya conoces la historia. Y el Señor me decía, diles esto. Hay tanta gente que está dependiendo de ti. Si José no hubiera torcido, como dicen, se hubiera rendido todo Egipto y no hubiera llegado a ese lugar, todo Egipto se hubiera muerto. Pero no nada más eso, su papá y sus hermanos también hubieran fallecido con él. Y el Señor me decía, diles que hay gente que los están esperando. Gente que ellos son la solución. Yo he depositado la solución en ellos para sacar a vida a mucha gente. Y a veces lo vemos nada más espiritual. Sí, claro, empieza en lo espiritual, pero no nada más en lo espiritual. Lo financiero juega un papel muy grande. Y eso es lo que el Señor trabaja y está trabajando en la juventud. A veces como padres no creemos que nuestros hijos tienen capacidades.
Y a veces en lugar de que estemos dándole gracias a Dios, apoyándolos, empujándolos, ay, no, tú no puedes. Eso es para los bolillos, ¿sabes? Yo he escuchado eso y me da mucho coraje cuando escucho eso. Y yo una vez le decía a una señora, le digo, ¿y cuál es la diferencia? Que yo soy de cartón y tú eres de pan o qué. Y el Señor dice que nos dio la mente de Cristo, todo aquel que en Él ha creído. Entonces yo tengo la mente de Cristo, tu hijo tiene la mente de Cristo. Pero ¿qué es lo que vas a dejar que el Señor haga en tu vida? ¿Qué es lo que el Señor va a hacer? Pero que tú vas a permitir y que no vas a dejar que tu orgullo te gane. No vas a dejar que tu orgullo sea el que se interponga en eso. Pero no nada más ahí, porque a veces pasan situaciones así y tú usaste tu talento para X cosas y de repente, ¿qué crees? Tú estás esperando, es que ya la otra semana me va a hablar fulano de tal porque hay gatajuca. Y te lo digo, te estoy abriendo mi corazón porque a mí me pasó. A mí me pasó donde tú decías, I made it. Ya nada más hago unas phone calls y ya, ¡pum! Rápido. Porque el Señor está conmigo. Pero dentro de mi corazón era, because I got this. Y no, el Señor está conmigo. Pero es ese proceso donde el Señor te pone en la cárcel y es necesario que estés en esa cárcel. Porque en esa cárcel el Señor te saca lo que no le pertenece a Él. En esa cárcel el Señor te lima. En esa cárcel el Señor empieza también a probar tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué eso? Ahí te va a brotar. Cuando estés en soledad, cuando estés en dificultad, ahí te va a brotar, Señor, en realidad dependo de ti. Y sí, caemos. Y sí, el proceso se hace un poco más largo, si queremos. Pero también como Él, el Señor siempre llega a ti. Y no fue cuando se le dio la gana a José, porque yo me imagino que él debe haber pensado, sale ahorita el copero, ¿verdad? Le va a dar vino a Faraón y en una de esas conversaciones en esta semana le va a contar. Me dijeron, mira esto y esto, y ya pronto voy a salir, ¿no? Cuando pasaron años. Y él ahí adentro. Porque Dios es experto en usar todo. Y a este copero, qué raro que le dio amnesia por tanto tiempo. Y de repente el Faraón tiene un sueño. Y de repente dice, el 40-23 dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino olvidó. Imagínate. ¿Es que olvidó? Yo creo que con algo así tan grande se te va a olvidar. Claro que no, o sea, yo salí de la cárcel porque es que me interpretó, vamos a decir que lo había visto como un mago, ¿no? Como tipo así de lo más allá, ¿no? Es que me dijo, sí, o sea, es que me dijo y yo tengo, ¿verdad?, que hacer todo eso. Y me llama mucho la atención porque después un faraón tiene un sueño y él empieza a escuchar que el faraón no ha podido dormir, que el faraón esto, y de repente se acuerda de que había un muchacho que interpretaba el talento que el Señor ha puesto en tu vida. Ahí está. Y Dios no lo niega. La palabra de Dios dice que los ministerios que Dios ha dado, el talento, eso no es un regalo. Ese regalo que Dios te ha dado, el ministerio que el Señor te ha dado. A veces pensamos que el ministerio nada más es, porque yo así crecí pensando eso, que nada más podía ser un pastor, un evangelista, un apóstol, un maestro y un profeta, eso, ¿verdad? Todo lo demás era como que, o sea, ya no eres parte del ministerio. Pero eso es lo más incorrecto que ha pensado. Sí, esos son los ministerios que el Señor usa para formar la iglesia, pero necesitamos ministros allá en la economía, necesitamos ministros en la educación. Dice la palabra que hay los 7 reinos. Los 7 reinos de esta tierra necesitan quien vaya y gobierne. En el entretenimiento. Necesitamos gente en la educación. Necesitamos gente en esos reinos de este mundo. Pero nosotros estamos tan cómodos porque le creo a Dios aquí adentro. Pero allá afuera me sale el cucú. Y allá no. Porque allá afuera, tú sabes que aquí adentro tú puedes levantar las manos y todo, pero allá afuera ya no estoy tan seguro. O aquí sí me sirve todo porque aquí me aplaudió la hermana, pero allá afuera capaz de que me avientan un tomate. Y no le creemos a Dios, nada más aquí porque tengo a mi buddy que, Dios mío. Y allá puede ser que tú estés solo, ¿verdad? Cuando estés performing your talent. Whatever it is.
Yo le decía al Señor, ¿qué talento tan grande tienen los contadores? Y que siempre he pensado que I'm better than that. Entonces como yo admiro, ¿no? Y era como que talento tan grande, y es un talento, hermano. Todas las carreras que han estado saliendo, que han salido, que hemos tenido por tanto tiempo, son talentos que Dios depositó en la vida de esa gente. Y que esas personas, los que no conocen al Señor, tú eres ese puente que el Señor tiene para que tú alcances a esas personas, pero no nada más eso, para que tú también seas beneficiado por medio de eso. Y dice la palabra aquí mismo que se acordó después el copero y le contaron al faraón que había una persona que interpretaba sueños. Y empieza a hablar después en el 41 de los sueños que estaba teniendo el faraón, y tú sabes, ¿verdad? Que soñó de las vacas flacas, de las vacas gordas, porque no quiero tomar el tiempo porque ya conoces la historia. Pero después se acordaron, ¿verdad?, de que José estaba ahí. Y yo me imagino que así es el proceso de Dios en la vida de cada uno de nosotros. A veces ya nos acostumbramos a la cárcel, ¿no? Y estamos ahí ya en la cárcel. Sí le creímos a Dios, pero no sabemos el momento en el que Él nos va a sacar. Pero Él, de un día para otro, hermano, Él puede cambiar la historia completamente. Porque era la misma historia que Dios le había dado en aquel sueño de las estrellas. Era la misma de las espigas, era la misma persona. Pero Dios lo que estaba haciendo, estaba trabajando con su carácter, estaba trabajando con su humildad, porque no le iba a servir a Dios y al pueblo como necesitaba que le sirviera con una humildad. Y dice la palabra del Señor en el 41:14, dice: entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Y mira la respuesta de José ahora. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Ya no es, no, cuéntamelo, échalo. Sino, Dios será el que dé respuesta propicia al Faraón. Durante el tiempo en la cárcel, durante todo el proceso que ya había pasado José, él había entendido, él se había humillado. ¿Por qué? Pero todavía seguía en pie el sueño, todavía seguía en pie todas las cosas que el Señor tiene. Igualmente para tu vida, sigue en pie. El sueño de Dios para tu vida, el propósito de Dios para tu vida, sigue en pie hasta el día de hoy. Pero está en ti el poder decir: me despojo completamente de mi arrogancia, me despojo completamente de mi orgullo, y quiero en realidad creerle a Dios el día de hoy. Y esto es para los adultos y para los jóvenes también, porque muchas veces como jóvenes estamos aquí y a veces hasta menosprecio tenemos hasta nuestros padres. You don't understand, mom. You don't get it, okay? You didn't go to college. You don't get it. Yo lo he escuchado eso y me da tristeza, porque lo que no entiendes es de que tú necesitas ese apoyo de tu mamá. Aunque sea ese abrazo, a lo mejor ella no entiende el proceso. Tú vienes y: mami, es que no he pasado el TSI, ay, está bien difícil. Y tu mamá se pone que le quiere: no, sí, mira, vamos a orar para el TSI, para que lo pases. Y así dice el TSI, y vamos a orar por eso, y ella está ahí apoyándote. Y a veces en lugar: no, yo no necesito que ores, yo lo que necesito es que me des dinero. O que, mijita, puedes limpiar tu cuarto, y excusa, no, estoy estudiando para el TSI. Tiene que haber un acuerdo y tiene que haber una humildad. Tiene que haber una humildad en nuestras vidas. Yo ahora quiero hablarle a Jacob, a todos los israelíes, a todos los Jacobs aquí. En el tiempo, dice la palabra, cuando empezamos a leer en el 37, que ese era el libro favorito de él. Le arrancaron lo que él más amaba. Y a todos los adultos en este tiempo, el Señor te dice: te han arrancado lo que más has amado. Pero es porque también he trabajado y sigo trabajando en tu corazón, dice el Señor. Porque sí, ese José que te he dado, sea persona o sean situaciones, el Señor está trabajando en tu vida. Está trabajando en tu vida. ¿Cuáles son tus acciones? Así como Jacob, cómo trabajaba, cómo él prefería más a un hijo que al otro. Pero tú en tu vida a veces hay cosas, por ejemplo en el trabajo, ¿no? Vas a trabajar y: hermano, va a haber culto, va a haber miércoles, vamos a ir de evangelización o lo que vayan a tener.
ay, es el cultito de la evangelización, no, a ese no voy porque pues, no. Pero si te llaman de tu trabajo, ahí, no, ahí sí. ¿Por qué le pones más importancia a una cosa que a la otra? Las dos son importantes y las dos tienen su tiempo. Pero ¿por qué le quitamos o le restamos una importancia a una y a la otra? Como hizo Jacob con sus hijos. Le restó importancia a uno y le puso más a otro. Y el tiempo trajo discordia entre ellos. Trajo cosas feas. Pero trajo también heridas en el corazón de José. Heridas que, aunque el Señor lo procesó por otra cosa, esas heridas no sanaban. ¿Y qué cosas has causado tú en el corazón de tus hijos? Que hasta el día de hoy ellos siguen adelante, ellos le han creído a Dios, pero sus corazones todavía no han sido sanados por situaciones que han pasado. Y aunque ellos se han armado de valor y le han creído a Dios, pero no han podido dejar eso. Pero el Señor, te vengo a decir, joven, si tú eres ese José que has estado dolido en tu corazón, va a haber un momento donde el Señor va a volver a abrir ahí, porque quiere remover todo antes de que puedas seguir alcanzando en realidad el propósito que el Señor tiene para tu vida. Y dice aquí en la palabra del Señor que le interpreta el sueño a José, que José lo interpreta al faraón y de repente de buenas a primeras se deslumbra el faraón, tráiganle el anillo, tráiganle las mejores ropas, nada más yo voy a estar arriba de él, nada más yo voy a ser mejor que él. Pero de ahí en fuera él tiene la autoridad, háganle caso, él es el mangalmochas de aquí, háganle caso a él. Pero lo que José nunca se esperaba era volver a ver a su familia. Y el Señor, te voy a decir, te va a regresar a cosas de tu pasado. Y no te va a gustar, porque te van a hacer llorar. Te van a recordar cuando te aventaron a la cisterna, te va a recordar cuando te quitaron al hijo deseado, cuando tú pensaste haber perdido lo mejor que tenías. Te va a volver a regresar a ese momento, pero no te va a regresar porque ay que Dios tan feo, no, te va a regresar porque quiere sanar completamente tu corazón, quiere hacer que el propósito que Él te hizo, por lo que Él te formó, se cumpla de una manera sobrenatural, no solamente para ti, sino para toda la gente con la que tú te vas a encontrar. Y en el 42, en el 41 después pasa. Dice que aquí en el 41-46 dice que era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Imagínate, su proceso empezó a los 17 años. Hablando de cuando lo tomaron de la casa de él, y ya tenía 30 años. Ya habían pasado 13 años que Dios lo estaba procesando. Y a veces nosotros con 6 meses de proceso, ¿he bañado Dios? No, hombre, no salgo de esta. No, hombre. Y el Señor así como que, ay, mijito, humíllate porque lo que estoy trabajando en ti es de que te humilles. For you to surrender completely. Porque yo fui el que te puse el don, yo fui el que te puse el talento, yo fui el que te formé. Y lo que quiero es un corazón dispuesto, un corazón humilde. Sí te necesito, pero te necesito como yo te formé, no como tú te hiciste. Tenía 30 años ya para ese entonces. Y después de ahí él empieza, ¿no?, a decirle ahí a Egipto qué tenían que hacer y todas las cosas. Pero esto quiero hablarle a todos, especialmente a todos los jóvenes. En ese proceso, cuando escuchas a Dios, cuando estás conectado con Dios, el Señor ahí tiene a tu esposo o a tu esposa. Porque esa es una cosa que para los jóvenes nos tienen, bueno, al menos a mí, ¿verdad? A mí sí me tenían vuelta loca. Era de que, who's gonna be my husband? Oh my God. Cada conferencia de jóvenes que iba, y no les he hecho mentiras porque varias de ellas, el pastor Eliseo fue predicador, yo lo que esperaba era que el Señor, por medio de una palabra profética, me dijera, es el hermano que yo tengo para ti. Y yo sé que a lo mejor nos reímos, pero eso es lo que esperamos, a ver a quién conocemos en la conferencia, para ver si ahí encuentro my match, ¿no? My true match. Pero el Señor en el proceso, cuando te saca de la cárcel, cuando te saca de la cárcel es cuando tú decidiste to surrender completely, cuando te rendiste completamente, cuando te humillaste completamente, sale de la cárcel, lo ponen a gobernar sobre Egipto, pero no nada más eso, le da su esposa. Joven,
señorita, los que ya están en edad casadera y no te has casado, ríndete completamente al Señor. O a lo mejor hay solteros ya grandes, ríndete completamente al Señor. No, es que no he encontrado a la hermana perfecta. No existe la hermana perfecta, ni el hermano perfecto. Sirve el correcto, el que va a estar conforme a tu propósito, el que va a entender, la que va a entender el propósito por el que tú fuiste llamado. Porque cuando algo te sucede, cuando leímos en Romanos, ya cuando eres una sola carne, no te pasa nada más a ti, les pasa a los dos. Cuando están casados y alguien se queda sin trabajo de los dos, no es de que yo me quedé sin trabajo, es de que nos afectó a todos. Pero en este momento a José le entrega también a su esposa. ¿Y sabes qué es lo que más me deslumbra de esta historia? A todos los jóvenes y todo. ¿Sabes dónde pasó todo esto? En Egipto. Y nosotros queremos que todo pase en la iglesia. Pero ¿sabes qué? ¿Dónde nos desconectamos? Que Egipto nos deslumbra. Egipto nos deslumbra porque vemos el oro, porque vemos la servidumbre, porque vemos, oh, el reino, yo voy a mandar, oh, yo voy a ser el segundo. Eso nos deslumbra y descalificamos completamente a lo que el Señor tenía para nuestras vidas. Pero en Egipto le dio Dios a una egipcia. Qué raro, ¿no? Qué raro. Qué raro conforme a lo que estamos acostumbrados a escuchar siempre. Pero era conforme al propósito. Y no con esto estoy diciéndole a los jóvenes, vayan a casarse con un egipcio, no. Porque hay consecuencias si lo haces. Y no era parte del propósito de Dios. Porque esta mujer sí era parte del propósito de Dios en la vida de José. Después vienen sus hermanos y empieza a haber una lucha en ellos, porque él reconoce que los reconoce, eran sus hermanos, los conocía. Y empieza a haber una lucha interna. Y ahí es donde va a regresar tu pasado. Y te lo estoy diciendo proféticamente. Va a regresar tu pasado, va a venir a tocar tu puerta. Va a venir a decir, aquí estoy, hello. Y tú vas a tratar de hacerte el obstizo, la obstisa, de que no escuchas, no, yo no pasé por ahí. Ese pecado ni lo conocí. Pueden ser pecados, pueden ser situaciones, pero pueden ser personas también. Que el Señor las va a regresar a tu vida para que tú sanes completamente. Y si te quedó algún vestigio ahí de orgullo, también el Señor lo termina de acabar por completo. Se dice que llegan y los reconoce y todo, entonces les pregunta, ¿no? Que si tenían a alguien más y se entera que también existe Benjamín y él, oh man, entonces tráiganmelo. Y ellos, no, es que mi papá, ya perdimos un hermano, y claro, le cuentan la historia, ¿no? De que murió, y se lo comieron, el animal, y pobrecito, y él sabía que no, pues él era José. Pero para este entonces te voy a decir, hermano, Dios como ya te ha cambiado, ya te dio una nueva vestidura, pero en esta nueva vestidura es donde Dios va a trabajar en eso, y no te van a reconocer la gente, pero lo que Dios está trabajando es en tu corazón, porque esas personas que van a regresar a tu vida, ya no están viendo, no te van a reconocer, pero tú sí sabes quiénes son ellos. Tú sí sabes que les debes el perdón, tú sí sabes que les debes algo. Y él vino, y volvieron después que regresaran con todo y con Benjamín. Y ya sabes, ¿no? Que de repente agarran que se había robado algo y que lo dejan. Pero lo que más le martilló la vida de José fue cuando sus hermanas empezaron a decir, no, tómame a mí. Y el otro, tómame a mí. Imagínate en tu mente, ¿qué pensarías tú? Si tus hermanos Rubén, Judá y todos los que te estaban aventando en el pozo, y de repente esos mismos hermanos estén tratando de salvar a tu otro hermano, que sí era tu hermano completo, porque sí era hijo de tu mamá y de tu papá. Y que todos estuvieran, no, tómame a mí. Un choque completo en tu corazón, un choque completo. ¿Por qué? Y empezamos otra vez al pasado. Regresamos al pasado. ¿Y por qué yo no? Porque yo no hice esto. Y luego a veces los papás, ay, si yo hubiera tenido la oportunidad de mi hija y yo pudiera haber ido al college, ¿sabes cómo me hubiera gustado a mí? Pues ya no lo pudiste hacer. Yo no estoy diciendo que no, lo puedes hacer. Pero si tú dices, ya no es para mí, ahora vívelo con tu hija. Apoya a tu hija. Viaja con tu hija. A lo mejor no puedes viajar físicamente, pero puedes ir con ella no nada más en oración, sino en lo que has depositado como madre, como padre en el corazón de tus hijos. Que nunca haya una vergüenza de ellos hacia ti. Pero lo que más me toca es cuando
cuando está en el capítulo 41, que le manda de la provisión y empieza José, dice en el 39, dice, y dijo Faraón a José, pues Dios te ha hecho saber todo esto, porque ya se había dado cuenta, ¿verdad?, de todas las cosas, y dice, no hay entendido ni sabio como tú estarás sobre mi casa, y por toda tu palabra gobernarás. Esto es cuando llega él y le ponen todos sus anillos. Imagínate él ya siendo la persona más, pues la máxima, volver a enfrentar todos estos problemas y ahora estar viendo a sus hermanos de frente, poder ver a Rubén, poder ver a Judá, poder ver todos estos y que estén levantando su mano, que estén tratando de salvar a sus hermanos. Y luego en el 42:23 empieza él a llorar. Empieza él, porque en el 22, dice, entonces Rubén le respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchéis. He aquí también no se demande su sangre. Dice el 23, pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. El 24, y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Y ahí empieza a hablar todo este proceso que yo te estoy contando acerca de los hermanos. Después de eso, en el 36, es cuando Simeón le empieza a decir que Benjamín, que lo llevarás, y le empieza a hablar y le empieza a decir todas estas cosas. Cuando empieza a llorar José, porque le dolía, hermano, igual como te duele a ti, igual como me duele a mí, porque nos volvemos a chocar y a presentarnos con ese pasado. Pero es bien bonito porque después de eso la esposa, la misma esposa de José se presenta y está con ella, y ahí es donde yo le digo a todos los jóvenes, cuando es el propósito de Dios, cuando es lo que Dios está haciendo en tu vida, no importa cuál es el propósito que Dios tiene en tu vida. Y a veces se ve bien raro, porque imagínate cuando él soñó lo de las estrellas, claro, sí te crees, pero ya cuando en el proceso vas trabajando, ya tus humos van bajando, pero no nada más eso, porque vas entendiendo la responsabilidad tan grande que tienes delante de Dios, como él la tuvo de salvar a toda esa gente, y él ya entendió que ya no era él, sino que era Dios el que estaba con él. Dice en el 43:30, dice, entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró ahí, y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo, poned pan. Y pusieron paladera aparte y separadamente para ellos, y aparte de los egipcios con los que comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, por lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad. Y estaban ellos atónitos mirándose el uno al otro. Y José tomó viandas de delante de él para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de los que de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Me llama mucho la atención porque tú y yo sabemos que Dios ya le había cambiado el nombre a Israel, de Jacob a Israel, pero después en el 45 y en el 46 le vuelve a decir Jacob, porque hay situaciones que nos regresan a ser quienes éramos antes. Hay cosas y situaciones que te regresan a lo que ya no eres, lo que Dios ya lo dice que tú eres, pero tú te vuelves a empeñar en el dolor, te vuelves a empeñar en las cosas. Y yo te pido en esta mañana que te pongas